Bienvenido a la segunda parte del video sobre la historia del barco Titanic. Bueno, en la primera parte hablamos de la construcción del barco, el viaje y el accidente que hundió el barco más grande del mundo. Por casi 80 años, el gran misterio era dónde estaba el barco abajo del mar en el norte Atlántico. No eran capaces de descubrir el lugar exacto donde estaba el barco por la presión del agua. No había manera de bajar, no tenían la tecnología para poder bajar a tanta profundidad del mar. Hasta que este hombre, Robert Ballard, descubrió dónde estaba el Titanic en 1985. Él era un profesor en la Universidad de Rhode Island y él estudiaba el mar y era un profesional en descubrir barcos que se fueron abajo, y descubrió varios barcos, y en 1985 descubrió el lugar donde estaba el Titanic. Usando este submarino, Alvin, le pusieron el nombre Alvin, era el submarino que ayudó a encontrar el Titanic. Y lo que descubrieron es que el barco fue abajo en dos partes. Como dije antes, la presión de la agua puede causar mucho daño al cuerpo del ser humano. Si una vez fuiste a una piscina y te fuiste para la parte más profunda, al llegar bastante profundo, 10 pies o 8 pies, te empieza a doler el centro de tu cabeza. Eso es por la presión del agua, y eso solamente 10 pies. El Titanic estaba 2 millas abajo del mar. Entonces la presión para un ser humano ir abajo era imposible. Tienes que ir en un barco, en un submarino protegido como ese. Aquí están algunas de las imágenes del barco abajo del agua, y puedes ver que el barco poco a poco se está deshaciendo. Los animales del mar, las plantas del mar, el sal que hay en el mar y la agua poco a poco está oxidando y el barco se está deshaciendo. Mucha gente dice que debían de tratar de subir el barco y hacerlo un museo, y otra gente dice, bueno, es un lugar donde mucha gente fallecieron y debe de quedar exactamente ahí para el respeto que se debe de dar para el momento y la gente. Pero también Robert Ballard dijo que era casi imposible tratar de subir el barco para afuera del mar. Aquí tenemos un video que demuestra el misterio del barco abajo del mar, todavía en su primer viaje. Cuando yo era niño, era una de las cosas que siempre me fascinaba, ¿no? La idea de que no podían encontrar el barco. Y me recuerdo cuando anunciaron que encontraron los restos del barco, me hizo bastante emocionante ver estas imágenes. Ahí puedes ver el ancla, aquí puedes ver los pasillos donde la gente iba a tomar el sol después de cenar quizás. Aquí puedes ver cuerdas que ayudan a amarrar diferentes partes del barco, botellas que tomaba la gente cuando estaban cenando. Ahí puedes ver lugares donde tenían los motores, y eran motores muy muy grandes que había en el Titanic. Y esa idea del barco más grande del mundo y que no podía hundirse, ¿no? Esa era la publicación que ponían en los periódicos. Y se fue abajo el primer día, el primer viaje. Y
una de las razones que hice este video es que hay una comparación que se puede hacer entre lo que sucedió al Titanic muchos años atrás y lo que está sucediendo hoy en día con esta crisis. No, la gente en esa época pensaban que eh, las cosas estaban bastante bien arregladas, tenían tecnología nueva, tenían cosas que cambió radicalmente la vida del ser humano, y el Titanic era uno de los símbolos de esos tiempos, ¿no? Y, y el barco ni completó su primer viaje. Bueno, aquí está la escalera grande, uno de los lugares más importantes del barco, que lo enseñaron en la película muy famosa llamado The Titanic. Ahí puedes ver un candelabro, perdón, candelabro para luces muy bonitas que todavía se ven intacto, ¿no? Casi como eran cuando viajaba el barco por el mar. Pero, y aquí puedes ver en el video, van a poner personas andando como si fuera el día del viaje. No se trata, en mi opinión, necesariamente de algo triste, se trata de la historia, una historia importante, y si lo pensamos en una manera, hay muchas conexiones que podemos hacer hoy en día también. Como dije antes, el barco era un gran símbolo de esos tiempos, y la manera de que pensaban tenía que frenar después del terrible accidente que tuvo este barco, ¿no? Que casi, bueno, entendemos mucho y sabemos mucho, pero al final tenemos que quizás ir con más cuidado, y muy parecido de lo que nos está sucediendo hoy en día, ¿verdad? Hoy en día tenemos maneras de comunicar, el internet, computadoras, y muchas cosas cambió la vida del ser humano en estos días, ¿verdad? Radicalmente. Tú puedes hablar con tu amigo en Santo Domingo o en Honduras o en España. Yo puedo hablar directamente con ellos en un segundo sin un enchufe, ¿no? So la manera de comunicar cambió mucho, la manera que piensan la gente. Pero al final también nos paró un crisis, ¿no? Este virus, esta enfermedad. Creo que al final, y digo eso, no, al final, bueno, creo que lo que va a suceder, la gente van a aprender una lección, ¿no? Van a aprender algo de estos momentos que estamos viviendo, y cada persona, si eres niño, si eres adulto, si eres un abuelo, vas a aprender algo de tú mismo y algo del mundo y tu lugar en el mundo, y vamos a salir mejor por la experiencia, pero para el momento tenemos que tener cuidado y obedecer a nuestros padres y a tus maestros para que todo salga bien. Aquí puedes ver diferentes partes del Titanic abajo del mar, que está todavía ahí, calladito, calladito, a 2 millas abajo del mar. Ahí puedes ver zapatos, libros, botellas, cosas que se encuentran después de un accidente así, tan grande. Bueno, ahí vamos a parar el video y vamos a mirar
a este Venn diagram. En este diagrama vamos a poder mirar la comparación del siglo XX, y los siglos siempre están uno encima de los años. So, el siglo XX son los años 1900 hasta 1999. Y el siglo XXI, que se trata de los años 2000 hasta 2999 o 2100, perdón. Es una comparación. Una de las cosas muy grandes del siglo XX es la industria, no, motores y empresas, factorías ahora donde la mayoría de la gente antes eran graneros trabajando en la tierra, ahora la gente en esa época estaban trabajando en empresas, no, haciendo productos. Habían coches, eran recién inventados, aviones. La gasolina y el petróleo y todo que vino con eso, la contaminación. Pero lo que hizo el coche para el ser humano es que ahora podía transportar cosas y llevar cosas a lugares más rápido que un caballo, por ejemplo. Y el Titanic era un símbolo de esos tiempos. En el siglo XX, el siglo XXI, la época de comunicación, ¿no? Las computadoras, el internet, donde puedes comunicar en un momento, en un instante puedes comunicar. Teléfonos celulares, cambios muy radical en la manera que la gente actúan unos con los otros. Y un mensaje, ¿no? Si piensas de la idea de un mensaje que mandas a alguien y lo recibe en un segundo. El Titanic, cuando tuvo el accidente, el barco no se fue abajo por dos o 3 horas y estaban mandando mensajes para otros barcos que estaban cerca. Y los otros barcos nunca recibieron ese mensaje. Entonces, si ese accidente ocurre en este siglo, el XXI, la gente todo se va a rescatar y lo van a encontrar porque van a llegar a tiempo, porque el mensaje llega inmediatamente. Bueno, eso es todo. Espero que te gustó. No hay que hacer nada. Si te interesa dejarme un mensaje, porque trabajé bastante duro haciendo este video, si dejas un mensaje te lo agradecería y también te ayuda la nota. Gracias.